Buenas tardes a todos y muchas gracias por la presentación, Dani. Gracias por asistir a esta conferencia que versa sobre las certificaciones financieras. A todos los asistentes, que entiendo que la mayor parte procedéis de la otra parte del globo, ¿no? De Latinoamérica, fundamentalmente. Y antes de empezar la presentación, yo quería hacer dos menciones generales y particulares a la misma. Que probablemente estén implícitas en la propia presentación, pero sí que quiero recalcarlas desde el inicio. En primer lugar, quería remarcar el hecho de que estas certificaciones financieras, ya sea el CFA o el FRM, por ejemplo, están cobrando cada vez más importancia en los ámbitos profesionales. De manera que se está desplazando las maestrías o las llamamos aquí los másteres de banca y finanzas en favor de estas certificaciones financieras. Fundamentalmente porque te da un barniz, te da una formación específica en el mundo financiero, en la industria financiera muy rica, combinando tanto caso práctico o práctica como conocimiento mucho más orientado en el día a día que lo que puede ser un máster con un contenido mucho más universitario, podríamos decirlo, ¿no? Y luego, y obviamente, este desplazamiento de los másteres en favor de estas certificaciones implica que las entidades financieras cada vez lo solicitan, lo requieren como un requisito más en los currículums de sus ofertas de empleo. Y en segundo lugar, dado que tengo cierta experiencia, bastantes años de experiencia en viajar por Estados Unidos, por Latinoamérica, sí que es cierto que he visto como particularidad definitoria del perfil de la gente que trabaja en estos países es que ciertas carencias a veces en ámbitos financieras. Dado que en estos países no siempre está desarrollado la industria financiera de manera como puede estar desarrollado en Estados Unidos o como puede estar desarrollado en Europa, sí que se percibe que es necesario incrementar el conocimiento, es necesario incrementar digamos, las áreas del mundo financiero, dado que las universidades de estos países, y ya os digo que tengo muchos amigos allí, viajo a muchos países latinoamericanos, México, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, o sea, es que me los conozco todos porque hago revisiones en todos los bancos de estos países en los que BBVA pues, tiene filiales. Y mis compañeros de allí, de auditoría o de otros países, o de otras áreas, pues siempre me lo han comentado, que las universidades no llegan a dar esta formación tan específica que es diferencial respecto a otros compañeros de la industria financiera. Y con un poco más, o con este valor diferencial que te pueden dar estas certificaciones financieras, tu perfil se enriquece significativamente. Y bueno, si os parece, pues con estas dos líneas de pensamiento empezamos y pues abordamos la presentación que espero sea de vuestro agrado. Un momento. Aquí la primera diapositiva, lo que he querido recalcar, cuáles son los retos de los profesionales de la industria financiera, un poco para que también tengáis el contexto de por qué son importantes estas certificaciones, ¿no? Y básicamente, en la coyuntura actual, podremos describir o establecer 5 tipos de retos pues del mundo financiero actual. En primer lugar, uno muy importante que es la presión regulatoria y normativa, fundamentalmente derivada de requerimientos tanto del regulador norteamericano como del propio regulador europeo, pasando por los acuerdos de Basilea, que obligan a las entidades financieras a cada vez más tener requisitos informacionales para con el regulador de con quién estás contratando ciertos instrumentos financieros, informas adecuadamente a tus clientes de lo que les estás vendiendo, como también otra serie de requisitos más relacionados con capital regulatorio. Que el regulador, viendo las crisis últimas que ha habido en
en este mundo la solicita con cada vez con más presión y más importancia. Para el que desconozca estas cargas de capital regulatorio, por no dejar de ser unos ratios financieros digamos, de base de capital respecto a activos ponderados por riesgo que son necesarios cubrir como mínimo. ¿Vale? Y todas las entidades financieras en los últimos tiempos están muy preocupadas porque llegar a estos ratios es muy, muy complicado. Un segundo requisito o un segundo reto al que nos enfrentamos los profesionales de este sector, que entiendo que todos de alguna manera estáis implicados también en este mundo, y como bien sabréis, es la especialización y la globalidad. Aquí, como podéis ver, son dos aspectos muy importantes que hay que saber combinar. El mundo financiero cada vez es más sofisticado y el grado de especialización que requiere en ciertos negocios es tal que te supera y requiere una formación continua. Pero también es necesario tener una globalidad. Es necesario tener un barniz general, un background, podríamos decirlo, global que te permita especializarte de forma adecuada. Tener una foto global muy importante, la big picture un poco de las entidades o del área específica en la cual estés trabajando. Con lo cual, uno de los retos en los que nos enfrentamos los profesionales, nosotros, los profesionales de este sector, quizás es combinar una adecuada globalidad con un grado de especialización bueno. Teniendo en cuenta, pues eso, esa sofisticación de los productos financieros que cada vez están más en auge, sobre todo en Latinoamérica, dado que allí sí que suele haber limitaciones del regulador para operar ciertos subyacentes, como puede ser en algún caso renta variable para las entidades financieras, o allí pues probablemente muchas geografías derivados de crédito pues, no son posibles de contratarse, o hedge funds, o ya en los distintos países latinoamericanos encontramos una serie de limitaciones y es muy individualizado, está muy individualizado a nivel país. En tercer lugar, la credibilidad de las entidades financieras, que ha estado muy en entredicho en los últimos tiempos. Estas certificaciones, lo que hace a los candidatos y a la gente que consigue aprobarlas es tener un reconocimiento personal, pero también dar credibilidad a las entidades financieras que tienen este tipo de recursos humanos trabajando para ellos. Y de la misma manera que en la especialización y la globalidad que hablábamos antes, pues estas certificaciones las suelen cubrir de manera muy importante, muy significativa. ¿Vale? Pero la credibilidad de las entidades financieras, que está, como os comentaba, en entredicho en los últimos tiempos por las crisis que ha habido de este entorno, pues de alguna manera se mitiga digamos, los riesgos de esta falta de credibilidad se mitigan y se ensalzan a los profesionales de este sector que obviamente tienen este tipo de certificaciones. Otro reto de los profesionales a los que nos enfrentamos en los últimos tiempos es a ver cómo mejoramos los márgenes financieros con esa presión regulatoria y normativa a la cual nos enfrentamos, con cada vez diferentes formas de trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez es más difícil en las áreas de negocio ganar dinero de forma segura. Y eso obviamente es preocupante a las unidades de control como puedo ser yo. Y es un tema obvio que el estrechamiento de márgenes empuja a generar nuevos negocios y a intentar acaparar más riesgos. Y por último, un tema que cada vez está más en nuestro día a día y no es un aspecto ajeno en el entorno financiero, es la digitalización. Cada vez los canales digitales cobran una mayor importancia y el negocio de las entidades financieras el cauce para hacerlo está en torno a esta digitalización. ¿Quién no conoce pues, los bitcoins o cómo entidades empresariales como puede ser Amazon o el propio Google, pues tiende a hacer negocios financieros, ¿vale? A partir de, o está intentando introducirse, dado que conoce el entorno web, en el mundo financiero, ¿vale? Nosotros en BBVA estamos apostando de forma muy obvia por la digitalización, apostando por canales de contratación muy digitales. Cuando digo BBVA me refiero al grupo BBVA en todos
en todos los bancos en los que tenemos presencia, ya sea el Banco Ganadero de Colombia, ya sea Bancomer en México, el Banco Provincial, Provida, cualquiera del que estemos hablando, el francés argentino, cualquiera del que estemos hablando, estamos apostando por este cauce. Y bueno, pues estos serían los retos a los que nos enfrentamos los profesionales de este mundo, quizás con un carácter internacional, en alguno de los casos, a lo mejor en algún país específico, pues todavía no es tan claro, no son tan claros estos retos, pero bueno, pues obviamente tener estas certificaciones profesionales acreditan o permiten afrontar estos retos de forma mucho más clara y exitosa. En segundo lugar, pues obviamente no podía empezar esta presentación de una manera distinta que no sea definir las certificaciones financieras. ¿Qué son las certificaciones financieras, como hablamos de forma global? Pues realmente pues son acreditaciones, son títulos profesionales, porque realmente pues no tiene, como decía antes, un carácter de máster, del mundo más universitario, sino que ya son acreditaciones pues de gente que obviamente ya lleva un cierto recorrido profesional, que trabaja y tiene una cierta experiencia. Como característica, digamos, habitual, son ofrecidas por instituciones privadas. A veces sí que son públicas, pero habitualmente son privadas. Las de prestigio o las de reconocimiento internacional son, desde luego, privadas. Y lo que consigues con ellas son, pues incrementar tu conocimiento. Es decir, te permiten, te habilitan a tener una serie de capacidades de tipo técnico, teórico y, desde luego, que práctico en los ámbitos de banca tradicional y finanzas tal y como la conocemos. ¿Qué aspectos podríamos destacar de estas certificaciones financieras que muchos de vosotros conoceréis? Pues básicamente he puesto aquí 4 que se me han ocurrido y quizás sean las más importantes. El valor diferencial que te aporta. Es decir, un tío que es CFA está, desde luego, totalmente capacitado para afrontar cualquier tipo de negocio, de área específica, y tiene un conocimiento que da un valor añadido a las entidades y da un valor diferencial de la persona que lo tiene respecto a los demás muy importante, muy significativo. Y desde luego que eso, obviamente, pues tiene como causa-efecto el hecho de que las entidades financieras, si quieren contratar a gente, pues este requisito lo suelen imponer en muchas ocasiones, y si no lo imponen, cuando ven a un candidato con estas características, pues obviamente te da una credibilidad o un valor diferencial respecto a los restos de candidatos, pues como decía antes, muy importante. Es decir, las oportunidades laborales obviamente se incrementan sobremaneramente. Yo en mi caso yo no la tengo terminada, porque realmente, no porque no me gustaría, sino porque es complicado gestionarlo con las noches que hago fuera del país y con la vida tan desordenada que podría tener, pero ya os digo que incluso con el CFA Level 1, obviamente tengo oportunidades laborales de forma muy recurrente, y desde que me lo saqué hace muchos años, pues mis posibilidades para cambiarme de compañía se han incrementado. Como os decía antes, el crecimiento profesional es obvio, las oportunidades laborales se incrementan, tu conocimiento se incrementa, pues en la entidad actual, pues obviamente puedes desarrollar tu profesión de forma más rica, y tu crecimiento en la pirámide estructural de tu organización, pues obviamente puede incrementarse. Y desde luego que, dado que te dan un barniz global, tu nivel de especialización puede también llegar a ser mejor en los ámbitos en los cuales tú consideras que son de tu agrado o de tu interés. Obviamente lo que te dan estas certificaciones es un nivel global de conocimiento y te permiten especializarte en las áreas en las cuales tú pretendas desarrollar tu carrera profesional o reconducir la misma. Y está muy relacionado con el siguiente tema, por la adaptabilidad que tiene tu perfil. Si te forman en la globalidad de las áreas o de las materias del mundo financiero, pues obviamente te puedes reconducir a distintos ámbitos de la industria.
Y para gente que ya tenemos un cierto bagaje profesional de años de experiencia, pues obviamente estas certificaciones lo que te aportan es un update, una actualización del mundo en el que nos movemos, que obviamente cambia mucho, hay muchas actualizaciones regulatorias que te cambian la forma de medir el riesgo de mercado, te cambian la forma de calcular el capital regulatorio, te obligan en muchos casos a hacer negocio de una determinada manera o te imponen una serie de criterios que no conocías previamente. Pues esta es otra de las características fundamentales que tendría el hecho de tener estas certificaciones. ¿Cuáles son las más importantes? Y aquí no nos vamos a parar demasiado porque ya lo ha anunciado Dani en la presentación inicial. Pues básicamente yo recalcaría 3 y voy a anunciar 2 más, si os parece. El CFA, que sería el Chartered Financial Advisor, que es, en mi opinión, la más prestigiosa y la más importante de todas ellas, por dificultad y por formación o grado de, podríamos llamarlo, de exhaustividad en las materias tratadas. El FRM, que sería más en el mundo de los riesgos financieros, una certificación del mundo financiero, de riesgos financieros u orientada hacia la medición, control y conocimiento de los riesgos financieros. El European Financial Advisor, que sería, digamos, un CFA simplificado. Espero que no haya nadie de las instituciones para que me esté escuchando, pero en mi opinión es un CFA simplificado, más sencillo, del mundo europeo, no del mundo americano, podríamos decir. Y el CAIA para las inversiones alternativas, ¿no? Que también está relacionado con la misma institución que te ofrece el CFA. Y luego también me quería enunciar pues otras, como puede ser el CIA en los entornos de auditoría interna, que también cada vez está teniendo más importancia, ¿vale? Y bueno, pues aquí, pues básicamente en la parte derecha de la presentación, pues un poco he puesto pues, qué es demandado, las materias de formación, el prestigio que tienen, bueno, ciertas palabras que un poco son definitorias o definen perfectamente estas certificaciones. Perdón, que me he pasado de diapositiva. Como os decía, ¿cuáles son? Las que vamos a ver en esta presentación, porque entendemos son las que más podrían interesaros y que podríamos cubrir en nuestra casa, ¿no? En EALDE. El CFA, ¿vale? El Chartered Financial Advisor o Analyst, yo creo que se utiliza de forma indiferente, ¿vale? Cuya organización regulatoria que regula la certificación es el CFA Institute. El FRM, que es el Financial Risk Manager, ¿de acuerdo? Que la institución que lo regula es GARP. Y el EFA, que quien lo regula sería EFPA, ¿vale? Si mal no recuerdo, es European Financial Planning Associate o algo así, algo similar. Yo creo que lo vamos a ver más adelante en cualquier caso. Y si os parece, pues sin más dilación, empezamos por el CFA. El CFA al final, como os decía antes, es una certificación muy completa, es una certificación que cubre todos los ámbitos de la industria financiera, muy orientada hacia el consejo al cliente, independientemente de la tipología de cliente, ya sea minorista, mayorista. Quizás está más orientado a cliente mayorista o cliente de institucional, podríamos decirlo, porque se mete mucho en portfolio management, en gestión de carteras, en valoración de los instrumentos financieros, pero en cualquier caso te da un conocimiento muy global de lo que es la industria, dividido por topics o por materias, que ahora veremos, y desde luego que en mi opinión, como os decía antes, es el más prestigioso. ¿Cuál es su principal objetivo desde 1947 o desde 1960, en la década de los 60, cuando se empezó a promover esta certificación? Pues básicamente certificar a los profesionales de esta industria, ¿vale? Y como os decía antes, quizás el perfil, al menos inicial, al cual se dirigía esta certificación, pues son analistas o personas orientadas hacia el consejo a los clientes o que tienen trato con el cliente, y a gestores de negocio, a gestores de posiciones.
Pero sin embargo, esta certificación, como os decía antes, te da un background tan importante que puede cubrirla o que puede hacerla todo profesional porque te va a dar una formación tan rica que es indispensable. Y desde luego el CFA Institute se preocupa mucho por el código ético de los profesionales certificados y lo promueve, como es el segundo, digamos, objetivo que os pongo aquí. De hecho, en el programa de estudios de la propia certificación, una de las características es, uno de los topics sería cubrir código ético de CFA, que ya os digo yo que es muy práctico porque tiene mucho caso práctico, es muy interesante, pero es complicado de cubrir, ¿vale? Porque hay una diversidad de problemas y de incumplimientos de la ética en nuestra profesión que es necesario cubrir exhaustivamente. ¿Cuáles son los destinatarios fundamentales de esta certificación? Pues os diría que pues todos, pero realmente, como no podría ser de otra manera, pues analistas, operadores del mercado de front office, traders, gestores de posiciones, como decía, ya sea de fondos de inversión, patrimonios, áreas de riesgo, auditores, consultores. Estas quizás serían las que me vienen a la cabeza como más en su día a día para aprovechar esta certificación. Pero como os decía antes, como es una certificación global de conocimiento, le sirve a todo el mundo para aprender y el que no esté en estas áreas le permite cambiar las mismas, ¿vale? O sea que por no trabajar en estas categorías no penséis que no os viene bien y que hay que despreciar la realización de esta certificación. O bien queréis trabajar en estas áreas o queréis incrementar vuestro conocimiento, ya sea por una cosa u otra, pues es fantástico tener estas certificaciones. A mí yo reconozco que soy un apasionado de las mismas y mi trabajo al final, como es muy dinámico, porque cada día veo algo distinto, porque las revisiones son muy dinámicas en los entornos de la banca institucional y mayorista, pues esta certificación me viene fantástica para, digamos, reconducir mis revisiones de forma más eficiente y desde luego con una visión global muy interesante, que no tenía antes, desde luego. Bueno, aquí en esta diapositiva he puesto un poco de, digamos, de historia, por si queréis que estáis interesados. Lo he sacado, obviamente, como podéis ver, de Wikipedia, pero bueno, básicamente, pues desde la década de los 60, como os decía antes, esta designación se está ofreciendo en el entorno financiero. Es muy interesante este dato que he sacado al final y es el número de certificaciones a lo largo del mundo, que a mí me ha parecido bastante corto, bastante pobre, pero parece ser que es un dato actualizado, ¿vale? Que sería que hay en torno a 120.000 titulados, ¿vale? Es cierto que la titulación se pierde si no cubras una serie de requisitos, como el pago anual de la fee o de una fee que te establece el CFA Institute o por el hecho de no tener unos cursos formativos que te requieren cada cierto tiempo, pero bueno, que en cualquier caso me ha parecido, si os soy sincero, pocos certificados, aunque como os veréis ahora, la certificación no es fácil. Y para seros sincero, sacarse los 3 niveles es complicado, pero yo también os voy a dar mi consejo, que el CFA nivel 1 te da un buen barniz para poder enfocar vuestro día a día. ¿Qué fortalezas tiene el CFA? Yo creo que las hemos enumerado previamente. Es global, un conocimiento global. El plan académico, el programa de estudios es tan exhaustivo que yo os diría que cubre todas las materias. Es muy prestigiosa y muy demandada en los entornos internacionales. Al menos todo lo que he visto en las compañías con presencia internacional y cada vez más en las latinoamericanas solicitan, demandan este tipo de requisitos como un plus muy importante y tienes muchos puntos ganados o puntos a favor si lo tienes. Y desde luego eso conlleva al final pues la siguiente conclusión, y es que tus oportunidades laborales obviamente cambian.
o mejoran, podríamos decir, y esto ya os lo he contado antes. A través de LinkedIn, mi perfil está, bueno, no sé si ahora mismo está actualizado, pero sí que aparece desde luego mi implicación con el CFA, y os digo que cada cierto tiempo pues están poniéndose en contacto conmigo. ¿Qué consideraciones os diría respecto a la certificación? ¿Vale? Pues ¿qué es una certificación profesional? Y como tal, no es un máster, como os decía antes. Es una certificación en la cual habitualmente la gente la cubre digamos, en solitario. No siempre el éxito, o se puede cubrir en solitario. El éxito habitualmente pasa por estar con una institución como EALDE o una institución pues de otro tipo, de similares características, que te ayude a formarte en esta certificación para poder sacarla, pero desde luego que el perfil de estudiantes, ya sea de EALDE o ya sea de otra institución que quiera hacer estas certificaciones, pues son profesionales que compaginan, ¿vale? Compaginan el ámbito profesional con el ámbito de estudio de la misma, ¿vale? No son gente destinada solo a estudiar esta certificación, ¿vale? El contenido y el volumen de conocimientos, como podéis ver en el siguiente bullet, es considerable. Lo que CFA establece como oportuno para poder pasar esta certificación son 300 horas de estudio por cada uno de los niveles que tiene, que ya os adelanto que son 3 niveles. Cada año, a realizar en 3 años, pero 300 horas de estudio por nivel, ¿de acuerdo? Con lo cual, como podéis considerar, pues cualquier ayuda para desbrozar, cualquier ayuda para conocer de mano de profesionales que hayan visto esta certificación o que trabajen en esta industria y os ayude a hacer la certificación es esencial, ¿vale? Es muy, muy importante. Es práctico, muy práctico, es esencialmente práctico, ¿de acuerdo? Y desde luego que, como os decía antes, si no queréis cubrir todo el programa de trabajo, perdón, el programa de estudio de CFA, al menos hacer el nivel 1 te permite tener un background, unas capacidades muy importantes, dado lo completo que es el nivel 1, ¿vale? Los 3 niveles que os comentaba antes, en la pirámide que os presento aquí. ¿Dónde se mete cada uno de los niveles o dónde se focaliza cada uno de los niveles? El nivel 1, como os decía antes, que es el más completo, podríamos decir, se focaliza fundamentalmente en las herramientas de inversión, ya sea herramientas cuantitativas tipo estadística, tipo pues, distribuciones de probabilidad, etcétera, etcétera, como matemáticas financieras, micro y macroeconomía. También se ve mucha parte de corporate finance, gestión de portfolios. Te da un conocimiento global de los instrumentos financieros que se negocian en los entornos mayoristas, fundamentalmente institucionales, en los entornos del front office, de trading, y desde luego que te da las primeras bases para valorar esos instrumentos. Asimismo, también cubre ciertas áreas de riesgo, ya sea riesgo de contrapartida, riesgo emisor, riesgo de mercado, que te permite pues, tener ciertas bases para conocer cómo se miden los riesgos en esos ámbitos. El segundo nivel está más focalizado, sin dejar de lado pues las herramientas a las que antes aludíamos, se focaliza un poquito más en la valoración de esos activos que comentábamos antes. En el nivel 1 se asientan las bases, en el nivel 2 se profundiza en modelos teóricos de valoración de los distintos instrumentos financieros, ya sea renta variable, ya sea renta fija, y sobre todo donde más implicación tiene este nivel es en los derivados financieros, ya sea opciones y futuros o forwards, como queramos verlo, tanto plain vanilla como exóticos. Y en último lugar,
El nivel 3, que ya quedaría muy poco para sacarse la certificación, se centra en todo lo que está relacionado con la gestión de portfolios y la, digamos, la planeación de los clientes de patrimonio, ¿no? Clientes patrimoniales, ¿no? Y las características de los exámenes son distintas. Sí que tienen como definición inicial pues que son anuales y son todos en inglés, ¿vale? Pero la forma de realizar el examen es distinta en cada uno de los niveles. En el nivel 1 son 100 preguntas, 100% preguntas, pues es una pregunta concreta con distintas opciones de respuesta, lo que llama multiple choice. Son 240 preguntas, perdón, y es el más teórica y global, podríamos decir. El CFA nivel 2 serían también, son preguntas con distintas opciones de respuesta, pero extraídas a partir de una serie de casos prácticos. ¿De acuerdo? Hay un caso práctico de 1 o 2 hojas y te hacen preguntas, 6-7 preguntas por caso práctico sobre los mismos. ¿De acuerdo? Como podéis ver ahí, pues son 20 casos prácticos. Y el CFA nivel 3, pues es una combinación de casos prácticos con cuestiones más específicas que quieren que desarrolles. ¿Vale? Y desde luego que estos, tanto el nivel 2 como el nivel 3, pues es mucho más práctico y requiere un grado de interrelación entre los conocimientos adquiridos muchísimo más grande. ¿De acuerdo? Aquí pues he puesto un poquito las características en esta diapositiva, pues relacionada con cada uno de la forma de hacer los exámenes. Tampoco hay que darle muchas más vueltas al tema, como os decía, pues una pregunta muy breve en las preguntas de múltiple respuesta, es una cuestión o una pregunta muy breve, todas las preguntas valen lo mismo y no hay penalización por fallo. En los casos prácticos, pues como pongo aquí, son mini casos, 6-7 preguntas en cada uno de los casos prácticos y tampoco hay penalización. Y pues las cuestiones puntuales, pues lo que os comento aquí, ¿vale? Que te requiere un mayor grado de conocimiento relacionado de las materias financieras, que la redacción en inglés pues tiene que ser más o menos fluida, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si tenéis alguna cuestión respecto a esto, pues me la comentáis al final de la presentación, dado que, como bien sabéis, tenéis, estamos a vuestra disposición para responderos a cualquier cuestión que os surja. Y pues mira, estas serían las materias que aquí sí que me gustaría, pues, digamos, detenerme un poco para que veáis cuáles son los topics y el peso específico en el examen, ¿vale? Tiene una parte de ética y estándares éticos profesionales, ¿vale? Que como veis el porcentaje de importancia es interesante porque el CFA le pone mucha importancia al tema. Quizás no te aporta tanto en ámbitos, digamos, en ámbitos profesionales o ámbitos formativos, pero bueno, CFA sí que le da importancia. Luego tenemos los métodos cuantitativos, ya sea, como os decía antes, pues todo lo que esté relacionado con matemática financiera, vía pues, préstamos, bonos, yo qué sé, rentas, casos de, no sé, hay de todo tipo, como estadística, o distribuciones de probabilidad que habitualmente se ven en el mundo financiero, ya sea T-Student, la distribución normal, la Cube, no sé, hay de todo tipo, las que queráis, la que queráis ver. Luego también, obviamente, pues hablamos o se ve las materias relacionadas con lo diré, perdonadme, con regresiones lineales y regresiones múltiples. Como os decía antes, micro y macroeconomía está también presente en esta certificación. Hay un componente de contabilidad y materias contables
muy importante, ya sea pues cómo se contabilizan los activos fijos, el fondo de comercio, la diferenciación entre la normativa europea y la normativa norteamericana a la hora de establecer las normativas contables, cómo se trata o el tratamiento contable de los planes de pensiones, de las carteras de inversión, de cualquier cosa que desde un punto de vista contable se disecciona y se analiza. Y desde luego, muy relacionado con lo anterior, todo lo que tiene que ver con decisiones de corporate finance, ¿no? Esto sería la parte de, como os decía antes, de investment tools, que aportaría como mucho un 50%, ¿vale? Y luego, como os decía antes, pues la parte de conocimiento de los instrumentos financieros, que aquí lo denominan asset classes, ¿vale? Me estoy centrando obviamente en el nivel 1, como veis, las materias son las mismas a lo largo de los distintos niveles, pero lo que cambia sería la ponderación en cada uno de los mismos. En la parte de asset classes, como decíamos antes, pues lo que se ve son los subyacentes de renta variable en todos sus ámbitos, incluyendo aquí, obviamente, fondos de inversión. La parte de fixed income, ¿vale? Muy relacionado, obviamente, con la parte de renta fija, que aquí, obviamente, en Latinoamérica tiene una especial importancia, porque es el título más, junto con los productos de FX, de tipos de cambio, es el producto más demandado, más recurrente en la negociación. Derivados, ya sea de cámara, de cámara centralizada o ya sea de producto OTC o digamos hecho a demanda del cliente. Aquí podemos ver pues, todo lo que está relacionado con swaps, opciones financieras, futuros, forwards, derivados de crédito como puede ser el CDS o el derivado de crédito sobre índice, todos los instrumentos financieros que podáis entender. Y luego una última parte relacionada con la gestión de carteras y la gestión de clientes de patrimonio, ¿no? Podríamos decir. Y como veis, el índice de aprobados, pues también tengo las cifras hasta 2014, pues bueno, pues es complicado de sacar y de conseguir esta certificación, dado que pues, podéis ver que el nivel 1 que se puede hacer en junio y en diciembre, es el único que puedes presentarte en dos fechas, pues el nivel de aprobado es un 42 y un 44%. En 2014 el nivel 2 es un 46%, solo se puede hacer una vez al año, y el nivel 3 sería el 54%. ¿Vale? No podemos decir que el nivel 1 hay la mayor criba, el nivel 2 un poquito menos, y el nivel 3 quizás... si ya lo tienes el nivel 1 y el 2, parece ser que el 3 ya tienes bastante más luz. Y pasaríamos al FRM, que el FRM está, como os decía antes, orientado al ámbito de riesgos financieros, ¿no? La asociación que lo promueve es GARP y fundamentalmente aquí GARP lo que está preocupado es de que los profesionales del control del negocio, de ámbitos de riesgos, estén bien formados, ya sea pues gente de riesgo de crédito, ya sea gente de riesgo de mercado, de riesgo de liquidez, de riesgo de interés estructural, pues de que el apetito y control del riesgo de las entidades esté bien cubierto en las mismas. Y obviamente pues tiene una orientación, el cliente de esta certificación o el candidato de esta certificación pues está mucho más orientado porque es un poquito menos global esta certificación, está más orientado a la gente de riesgos, aunque también áreas de metodologías de riesgos o cuantitativas pues la demandan mucho, y obviamente áreas digamos que construyen o revisan con carácter general, como puede ser auditoría y consultoría, también las requieren de forma muy importante. Sin más dilación, aquí tenéis un poco de historia, como he hecho en el anterior caso. Aquí sí que parece que hay muchos más miembros en esta institución, pero el número de designaciones, dado que tienen menos historia, pues es menor, ¿no? Son menos certificados, podríamos decir, pero porque ya os digo que se ofrece desde hace menos tiempo, ¿no? ¿Qué fortalezas tiene esta certificación? Es muy prestigiosa en la industria. Todas las áreas de riesgo, casi todas las personas, al menos en las unidades de riesgos que yo conozco, disponen de ella o la tienen, porque te da, como decía, unas buenas bases en ámbitos de riesgos. Riesgos operacionales, como os decía, contrapartida, crédito tradicional de préstamos, liquidez, el riesgo de mercado, todos los riesgos financieros
a los cuales están sometidas las entidades financieras, pues están enunciados en esta, digamos, en esta certificación y están estudiados. Y como es obvio, pues no es tan global como el CFA, pero está muy focalizada, está muy especializada, ¿vale? Las características son muy parecidas al CFA. Los alumnos también compaginan ambos temas y además, vamos, el ámbito profesional y el ámbito académico en esta certificación, más que nada porque es que al final tanto el CFA como el FRM requiere tener un conocimiento previo para sacarle todo el jugo o tener un expertise previo para sacarles todo el jugo, para aprender más de lo que si estás en el mundo académico o iniciando tu andadura profesional te podría aportar. Es una certificación muy técnica, es más técnica que el CFA, podríamos decirlo, mucha más matemática, ¿vale? Si lo queremos ver desde ese punto de vista, pero el volumen de estudio o el volumen de materia que tienes que estudiar es sensiblemente menor. Incluso, como podéis ver, hay un dato cuantitativo, que es las horas de estudio que te aporta pues la propia institución y te dice que serían 200 horas de estudio por cada parte. Aquí son 2 partes en un año, son anuales, pero dividida en dos niveles en este año, y serían 200 horas de estudio por cada una de las partes, ¿vale? Si recordáis, el CFA nivel 1, solo el CFA nivel 1 ya eran 300 horas de estudio, ¿vale? Es muy práctica también, como en el anterior caso, y es quizás más asequible que la anterior, dado que está fraccionada en dos niveles, ¿no? Pues, ¿qué se ve en cada una de las partes? Pues básicamente en el nivel 1, podríamos decir, pues se ven, digamos, las consideraciones generales del riesgo de la gestión del riesgo, perdón. Tienes un análisis cuantitativo muy similar al que tenía el CFA en sus metodologías cuantitativas, ya sea estadística, probabilidad y demás. Te dan un buen también barniz de mercados financieros y los productos que se contratan en estos mercados financieros y también una serie de bases relacionadas con la valoración de los mismos, ¿no? Y en la parte 2 ya se mete directamente o se focaliza directamente en los distintos riesgos, ¿vale? Mercado, crédito y operacional, ¿vale? Los exámenes, ¿cómo son? Pues hay 2 partes. Parte 1 sería 4 horas de examen, 100 preguntas de tipo test. Parte 2, 4 horas, 80 preguntas de tipo test, ¿vale? Todo vale lo mismo y no hay penalización por fallo de similar manera al caso anterior. Aquí tenéis las ponderaciones, que pues es similar a lo que tenía en el CFA, y deciros también pues, que es anual, como podéis ver, y es en inglés también, ¿de acuerdo? Y este es el índice de aprobados, que como podéis comprobar es más halagüeño que lo que aparece en el CFA, un poquito más, pero bueno, está más o menos en los mismos términos, al menos en el nivel 1. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es, digamos que es una certificación que es difícil de conseguir, pero que es muy prestigiosa, no todo el mundo la tiene. Te aporta diferencialmente respecto a las anteriores, como decíamos antes. Y en último lugar, la que os decía antes que era la simplificación, podríamos decir, del CFA, pues es el EFA, digamos, ofrecido por el European Financial Planning Association, y es muy similar en cuanto a los objetivos del CFA, el asesoramiento financiero o mejorar el asesoramiento financiero y las habilidades de los profesionales de este sector. Y desde luego pues cumplir con unos requerimientos mínimos que los profesionales de la industria financiera deberíamos tener. Los destinatarios, pues muy similar a los anteriores, como podéis comprobar, ¿vale? Pasamos porque al final la definición, como podéis comprobar, es muy similar a la del CFA. Tiene 2 niveles esta certificación. El primer nivel es el correspondiente o el denominado DAF, ¿vale? Que es el diploma de agente financiero, ¿vale? Que es un diploma de carácter nacional español, podríamos decir, ¿vale? Pero que no tiene sentido si no te sacas la certificación EFA, que sería el nivel 2, que ese sí que tiene reconocimiento internacional y requiere una serie de cursos
bianuales para seguir recertificándote, ¿vale? Es decir, en mi opinión, el DAF sin la certificación FA o sin el segundo nivel no tendría ninguna importancia, ¿vale? En cualquier caso, es una certificación muy completa también, de menor volumen de conocimientos que el CFA y de menor prestigio, podríamos decir, que las dos anteriores, FRM y CFA, pero es una certificación muy interesante. Como os decía antes, es una certificación global, mucho más global que el FRM, y es de más asequible de consecución, pero obviamente, esto obviamente tiene su contraprestación. Si es más fácil de sacársela, pues tiene menos prestigio, o está menos demandada y es menos reconocida internacionalmente, ¿vale? El perfil de la certificación es muy similar al anterior. Esta sí que es en español, ¿vale? Y sí que tiene temas singulares como puede ser, pues, trata seguros o trata fiscalidad o temas como inmobiliario, que en los anteriores casos no le da tanta importancia a las otras certificaciones. Este sería el contenido un poco del temario de EFA y DAF. Hay muchas fechas para poder certificarte y es en español, ¿vale? Y las características del examen, os lo pongo abajo, pues muy similar a las anteriores. 40 preguntas de tipo test, son menos preguntas aquí, es menor duración del examen. O sea, como podéis ver, el EFA es quizás mucho más fácil en todos los sentidos respecto al CFA. Menos volumen de materia, menos tiempo de estudio, menos tiempo de examen, es en español, muchas fechas y obviamente pues eso tiene la contraprestación de que menos prestigiosa, que las empresas la demandan menos, pero bueno, sí que es cierto que te da un conocimiento global muy significativo, ¿vale? Y el nivel 2 es muy similar, 40 preguntas también de tipo test, en su primera parte, y luego pues tiene una serie de casos prácticos a cubrir, ¿vale? Que es lo que diferenciaría respecto al nivel 1 conocido como DAF. Aquí tenéis las ponderaciones correspondientes a cada uno de los módulos que comentábamos antes, que hemos reseñado antes, instrumentos y mercados financieros, fondos y sociedades de inversión colectiva, gestión de carteras, seguros, pensiones, inversión inmobiliaria, fiscalidad, bueno, la tenéis aquí y cada uno de los porcentajes, ¿vale? Como podéis ver, el número de horas lectivas es sensiblemente menor. Y esto en principio sería todo. Obviamente mi consejo es hacer CFA, obviamente, o FRM, como se ha podido desprender de toda la presentación, por las características que te otorga, el conocimiento que te permite tener y la demanda de las empresas que tienen estas certificaciones. Y nada, os animo a mandarnos las cuestiones que consideréis oportunas que respondamos y con gusto lo realizaré. Muchas gracias por todo. Perfecto, muchas gracias por tu intervención, Pedro. Esperamos ahora las preguntas de los asistentes. Mientras se animan a formular esas preguntas a través del panel que tienen situado a la derecha de sus pantallas, les recordamos que la próxima convocatoria de másters de ALDE se encuentra actualmente abierta y cuyo comienzo es ahora a finales del mes de noviembre, por si están interesados en solicitar algún tipo de información. Concretamente, los que más se encajan con esta temática que hemos tratado hoy son el máster en Dirección Financiera, el MBA con especialidad en Dirección Financiera y el MBA con especialidad en Banca y Mercados Financieros. Les recordamos también que este webinar está siendo grabado, que lo recibirán en su correo electrónico y que para cualquier duda, comentario, sugerencia, también pueden escribirnos a admisión@ealde.es. Vale, parece que... Dani, sí. Sí, no quiero dejar pasar también la oportunidad de que mi perfil está en abierto también en LinkedIn y a partir de LinkedIn pueden ponerse en contacto también conmigo para resolver cualquier cuestión o cualquier pues duda o inquietud que pueda tener cualquier persona asistente. ¿Vale? He recibido algunas
peticiones de amistad, podríamos llamar, en los últimos tiempos, perdonadme, pero he tenido unas semanas complicadas porque estoy de cierre de proyectos. Actualizaré lo más rápidamente posible pues, la aprobación de las mismas, ¿vale? Perdona, Dani. Vale, perfecto. Sergio Alfaro nos preguntaba bueno, nos saluda desde México y pregunta, ¿se requieren ciertos conocimientos específicos para el CFA? Ya que yo soy especializado en la normativa y auditoría. Claro, claro, el problema aquí es que, a ver, los auditores, hay auditores de mucho perfil. Tendría que conocer un poquito más digamos, tu perfil de auditoría para conocer si sería idóneo. Lo que está claro es que es una certificación muy global. Habrá materias que te cuesten más y otras que te cuesten menos. Yo, donde estoy focalizado en mi andadura profesional, es en entornos de Corporate and Investment Banking y Asset Management. Es decir, yo audito procesos de, podríamos llamarlo, de clientes mayoristas o institucionales. O dicho de otra manera, lo que cubro son los riesgos financieros, ¿vale?, de unidades de negocio como puede ser gestoras de fondos de inversión, gestoras de patrimonios, traders, mesas de tesorería, casas de bolsa, negocios de ese tipo. Para mí, no he necesitado nada previo para realizar esta certificación. Pero sí que es cierto que si no estás habituado a ciertos aspectos cuantitativos, aunque puedes conseguirlo, probablemente te vaya a costar más que una persona que esté más habituada a verlo. Pero no es un condicionante para que no te la puedas sacar. A lo mejor, en vez de utilizar 2 horas de tu tiempo en ver las distribuciones de probabilidad, pues tienes que utilizar 4. Pero no son temas, como puede ser en el FRM, mucho más técnicos y cuantitativos que te puedan costar más. El CFA lo que te da es una visión global, un barniz inicial, como os decía, y es totalmente asumible para cualquier candidato, siempre que estudie de forma robusta, por decirlo así. Espero haber contestado la cuestión. Vale, Carlos Manuel Pintor nos pregunta si las certificaciones pueden cursarse de forma online. Sí, se pueden cursar de forma online. Hay, desde luego que hay... Bueno, a ver, las certificaciones digamos que lo ofrecen las instituciones que os comentaba antes, privadas, y se puede cursar de la manera que quieras. Tú te puedes matricular y hacer el examen. Lo que es cierto es que habitualmente los candidatos buscan una institución académica que les ayude en la preparación de las mismas. Suele haber de dos tipos. Un tipo es el online que comentábamos, bueno, de 3 tipos diríamos. El online que comentábamos, estrictamente online. La segunda parte puede ser en modo presencial y luego, pues, yo creo que hay una combinación en los másteres que proporciona EALDE, que cubre el contenido del CFA y que tiene una combinación de ambos temas a través de la plataforma que tenemos y de distintos webinars con respuesta quasi online de las dudas que os vayan surgiendo. O sea, digamos que la forma de prepararte la certificación es lo que tú consideres que es más interesante. Desde ALDE entendemos que la forma que os estamos proponiendo es la más propicia para sacarte, en su caso, si lo quieres, esa certificación. Vale, perfecto. Y bueno, para ir cerrando y en relación a esto que nos comentabas, Javier Fernández preguntaba que, bueno, que si la formación académica de ALDE prepara para conseguir estas certificaciones. Sí, lo que hemos estado diseñando en los últimos tiempos, bueno, lo he estado diseñando yo junto con la dirección de ALDE, es una certificación que no solo os permita afrontar esta certificación, sino que os dé una formación robusta y de calidad. Muchas veces lo que hacen estas instituciones online es orientarte exclusivamente a las certificaciones y no formarte de forma adecuada.
lo que nosotros hemos diseñado es un plan de trabajo, incluso en alguna ocasión más amplio de lo que te requiere la certificación, focalizándonos en los temas que la propia certificación te está requiriendo de forma más exhaustiva. Pero no queremos tampoco solo centrarnos en sacar la certificación, sino lo que queremos es formaros y ya vosotros decidid si queréis presentaros a la misma o no, porque aquí obviamente hay dos formas de ver las cosas. ¿Te quieres formar perfectamente, incrementar tu conocimiento en la industria financiera? ¿O te quieres formar, incrementar ese conocimiento y luego certificarte? Pues ambas cosas o ambas ideas las combinamos en el programa que estamos diseñando, que lo tenemos diseñado y que entiendo que os lo hará llegar pues la institución, nuestra institución. Pero sí, podréis ver los programas de estudio y veréis que está muy alineado al programa del CFA nivel 1, ¿vale? Que ahora mismo estamos en el CFA nivel 1, arrancando el CFA nivel 1. Perfecto, pues muchas gracias por tus explicaciones, Pedro, y bueno, muchas gracias también a todos los asistentes. Esperamos que este webinar les haya resultado de su interés y les recordamos que, bueno, para cualquier duda, comentario o sugerencia, nos pueden escribir a admisión@ealde.es o contactar por otras vías, como puede ser, por ejemplo, redes sociales. Pues esto es todo. Un saludo. Muchas gracias a todos.